primero que todo, gracias por la invitación y por las palabras, doctor Clavijo. Fue para mí un honor hacer parte de este equipo gestor, como usted lo dice, de este hijo académico. Tengo el gusto de dar la bienvenida a este panel titulado Retos y perspectivas del proceso arbitral en el sector asegurador, en el que tendremos la oportunidad de reflexionar junto a destacados expertos sobre algunos de los desafíos más relevantes que enfrenta actualmente el arbitraje en materia de seguros. Me complace compartir en este espacio con 4 panelistas que se destacan no solo porque son expertos en seguros, sino también son expertos en arbitraje y además participaron en la obra colectiva del arbitraje y seguros. La doctora María del Pilar Galvis, su artículo se titula Marco normativo del contrato en Colombia con enfoque en las controversias arbitrales. El doctor Juan Pablo Cárdenas escribió un artículo sobre el arbitraje y los contratos de adhesión. El doctor Bernardo Salazar, la subrogación es procedente ejercerla por la vía arbitral, y la doctora María Mercedes Ibáñez, su artículo se titula Vinculación de la aseguradora al trámite arbitral. En este espacio que es bastante corto y retador, vamos a abordar, digamos que 2 tipos de temáticas. Al principio, una que va a ser transversal y es un tema que es estructural en materia de arbitraje y es la voluntariedad. Nos hemos preguntado hasta qué punto es pacífica la manifestación de la voluntad en el arbitraje. Y hemos encontrado diversos retos y diversas situaciones que pareciera que no son tan pacíficos cuando ya los vamos a aplicar a la realidad. Por esa razón, en la primera ronda hablaremos sobre ese tema que lo vamos a abordar de manera transversal. Y en la segunda ronda de preguntas vamos a ir a cada uno de los artículos y tocaremos, por supuesto por razones de tiempo solamente, compartiremos algunas ideas y reflexiones sobre cada una de las temáticas tratadas en los artículos de cada uno de los autores. ¿Por qué pensamos como tema transversal la tensión de la voluntad? Porque precisamente está en choque un principio fundamental en el arbitraje, estructural del arbitraje, que es precisamente la voluntariedad, ese consentimiento. Cuando ya nos encontramos frente a diversas realidades contractuales y jurídicas que de pronto lo pueden poner en entredicho. Entonces hemos pensado de qué manera podría hacerlo y voy a empezar haciéndole una pregunta en este sentido de la tensión de la voluntad a la doctora María del Pilar Galvis, y la pregunta es ¿cómo debería abordarse desde la jurisprudencia y la legislación la participación en arbitraje de sujetos distintos del tomador, como asegurados o beneficiarios, cuando no manifestaron de forma directa su voluntad de someterse a este mecanismo? Gracias, Laurita. Muchas gracias a Fasecolda, Gustavo, Luis Eduardo por esta invitación. Me siento muy complacida de estar aquí en esta tarde con ustedes y acompañada de estos compañeros de panel tan absolutamente distinguidos. Pues bueno, el tema que nos plantea Laurita es bien espinoso en materia de contratos de seguros, porque si recordamos, la tipología de la construcción del contrato de seguros como un convenio, pues es muy particular y es muy particular de nuestro país, circunstancia que no es idéntica en otras legislaciones, porque es que en la construcción del Código de Comercio resulta que el protagonista fundamental de la película, ya que el doctor Gustavo es adicto al cine, por no decir aficionado, el protagonista central de la película, que es el del contrato de seguro, que es el asegurado, porque es aquel cuyos riesgos se están trasladando al asegurador, no es parte en el contrato de seguro. Y porque realmente quien es parte es el tomador. Obviamente si coinciden con un mismo sombrero tomador asegurado, pues será parte en el contrato de seguro. Pero miren ustedes que en los contratos que normalmente van a arbitraje, que son contratos de grandes riesgos, que son contratos empresariales, es muy frecuente esa dicotomía donde el tomador pues obra en nombre propio,
como parte en el contrato, pero por cuenta de un tercero que verdaderamente es el asegurado. Y más aún, tenemos un beneficiario que es también un interesado simplemente en el contrato de seguro porque tampoco es parte cuando no coincide con el tomador y que finalmente es quien va a reclamar la prestación asegurada, ergo, pues va a ser el que promueva las acciones para el cobro de la indemnización. En ese orden de ideas, las problemáticas que podemos vislumbrar pues son muchísimas, porque la cláusula arbitral, y como lo manifestaba la doctora Laura, pues deriva su eficacia de la autonomía de la voluntad, de la decisión voluntaria de una parte de someterse a una justicia distinta de la ordinaria. En ese orden de ideas, cuando se pacta una cláusula arbitral dentro de un contrato de seguro y existe esa división de los roles entre tomador asegurado y beneficiario, pues nos encontramos con un escollo muy complicado, y es que, por ejemplo, si la cláusula arbitral, por ventura además establece, como es usual en este tipo de prácticas, que las partes acuerdan someter a la jurisdicción arbitral las controversias que surjan entre ellas derivadas del contrato, pues evidentemente el beneficiario, al no ser parte en el contrato, pues no va a poder acogerse a la cláusula arbitral. Entonces esa es un primer factor que resulta preocupante. Se ha escrito sobre el particular, algunos pretenden buscar una interpretación extensiva, pero la realidad es que en esta materia los árbitros son muy cuidadosos. Y miren que si bien no hay jurisprudencia nutrida sobre el particular en relación con el contrato de seguro, sí existe jurisprudencia en materia de un contrato muy parecido, que es el contrato de fiducia, parecido en lo que hace a la existencia de un beneficiario distinto del constituyente de la fiducia, del fideicomitente, que es el que tiene los derechos derivados del contrato de fiducia. Y allí la jurisprudencia ha dicho, y de manera muy categórica, pues a ese beneficiario no se le puede extender el pacto arbitral porque él no es parte. Respecto del beneficiario, lo que hay es una estipulación para ese tercero en una materia muy concreta, que es el beneficio derivado del contrato, o sea, igualito que en el contrato de seguro. Y en esa medida tampoco se le puede forzar a acudir a la cláusula arbitral. Esta jurisprudencia del año 2000, yo creo, ha sido reiterada en otro par de jurisprudencias y yo creo que resulta perfectamente aplicable al contrato de seguro. Ello lleva pues a concluir que solamente en el evento en el cual el beneficiario voluntariamente acuda a convocar un tribunal de arbitramiento para que dirima su controversia, y siempre que el asegurador acepte que esa controversia se dirima por la jurisdicción arbitral, vamos a poder estar hablando de un consentimiento, porque miren que es perfectamente posible que el asegurador se resista y diga no, yo no pacté una cláusula arbitral con usted. Y miren que es muy frecuente, por ejemplo, en materia de los seguros de responsabilidad civil, donde típicamente el beneficiario es un tercero diferente del tomador y además es un tercero indeterminado. ¿Y por qué la problemática es tan interesante en materia del seguro de responsabilidad civil? Porque si ustedes analizan el siniestro, es decir, el hecho que da base a la acción en este tipo de seguros, pues es la responsabilidad civil del asegurado. Y esa responsabilidad civil, según consideramos muchos, solamente puede ser determinada mediante una declaración judicial, sobre todo porque pues existen tantos factores que pueden incidir en determinar si existió o no esa responsabilidad, si hay una culpa de la víctima, si hay una concurrencia de culpas, si hay cualquier otro factor exonerativo, pero adicionalmente, ¿cuánto valen los perjuicios? Ustedes que ejercen en el sector asegurador sabrán que una de las grandes discusiones es justamente la determinación del valor de los perjuicios de una víctima
frente a un seguro de responsabilidad civil. Y esto muchas veces no lo puede zanjar sin un juez. Entonces, ¿qué sucede? Que para un asegurador, pues muchas veces es inconveniente el escenario arbitral, porque es que al escenario arbitral sí no es fácil llevar el asegurado para efectos de dirimir su responsabilidad civil. Y si uno piensa, como realmente me incluyo en esa posición, que ahí lo que hay es un litisconsorcio necesario, porque yo no puedo sencillamente en un proceso buscar la declaración de responsabilidad civil de un tercero que no está presente. Hay algunos que consideran que la acción directa en responsabilidad civil pues amerita precisamente facilitarle y hacerle más expedita la vida al asegurado, perdón, al tercero, a la víctima, pero la verdad es que pues sería muy complicado pensar que a alguien se le puede condenar realmente siendo ausente del proceso, porque si bien algunos sostienen que es que en ese proceso no se va a condenar al asegurado, pues la verdad es que al declarar su responsabilidad civil para poder estructurar el siniestro y habilitar la reclamación, pues evidentemente el asegurado va a quedar absolutamente implicado en el proceso. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo lo llevo al pacto arbitral? Si es que esa decisión que se pretende allí sí es una decisión muy diferente y es una controversia entre el asegurado y ese tercero que es el beneficiario. Entonces, el problema realmente es complejo y conozco muchas cláusulas arbitrales en las que precisamente en ese tipo de seguros, pues lo que se pacta es que el arbitraje únicamente se acuerda de manera obligatoria entre las partes contratantes, le hace el tomador y el asegurador. Gracias, Laurita. Creo que aquí queda medio planteado y pues les toca leer el artículo para que profundicen más. Además que tenemos allá un cronómetro que nos está recordando que tenemos muy poquitos minutos, así que me excusarán mis copanelistas. Entenderán que voy a preferir a las mujeres en primer lugar, entonces voy a hacerle una pregunta ahora a la doctora María Mercedes Ibáñez, y además en un tema que me encanta, que es el seguro de cumplimiento, y es si se respeta, si considera, doctora, que se respeta el principio de voluntariedad del arbitraje cuando la aseguradora que expide un seguro de cumplimiento en un contrato es llamada en garantía a un proceso. Muchas gracias, Laura. Bueno, también todo mi agradecimiento a Fasecolda. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí acompañándonos en este que también es efectivamente tu evento. A Luis Eduardo por toda esa dedicación que le has puesto a este encuentro de amigos y de colegas, como lo decías tú. También a todo el equipo jurídico y por supuesto a Ingrid. Y bueno, también manifestar que me siento muy honrada de participar en este panel con compañeros tan expertos y de altas calidades profesionales. Bueno, Laura, yo creo que esta pregunta me permite adentrarme un poco en parte de lo que analicé en el artículo que escribí. Definitivamente, en mi opinión, la respuesta está dada desde el punto de vista legal. Creo que para eso deberíamos remitirnos al artículo 37 de la Ley 1563 de 2012, el Estatuto Arbitral Nacional e Internacional. Ese artículo, en su parágrafo primero, contiene una disposición que me parece que es supremamente interesante, que aclara un poco el alcance de la voluntariedad en este caso. Recordemos entonces que ese artículo textualmente dice: cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. Entonces, ¿cuál es el análisis que considero debe hacerse al respecto? Definitivamente, antes de expedir el seguro de cumplimiento, existe un contrato previo. Las partes deben haber celebrado
otras partes distintas a la aseguradora deben haber celebrado un contrato que es precisamente el contrato que se pretende garantizar a través del seguro de cumplimiento. Cuando las partes, de manera absolutamente libre y espontánea, acuerdan el pacto arbitral en ese contrato, pues definitivamente ahí está la voluntariedad que necesitamos en el arbitramiento. Ahora, ¿qué pasa con la aseguradora? Pues la aseguradora, cuando va a garantizar ese contrato, tiene que hacer una serie de análisis, unos análisis que son propios del sector asegurador, que son propios de las aseguradoras, y entre ellos debe hacer un análisis del riesgo legal. Y parte del análisis del riesgo legal será precisamente encontrar qué significa en un momento dado someter las controversias que se deriven de ese seguro, de ese contrato que va a garantizar a través de un pacto arbitral. Entonces, creo que hay que hacer un análisis, digamos, completo, hay que hacer un análisis sistemático de lo que se busca con ese parágrafo para asimismo llegar a concluir que la voluntariedad que llevó a la aseguradora a aceptar que va a garantizar ese contrato, pues definitivamente respeta la voluntariedad del arbitraje. Ahora, esto que estoy manifestando no es solamente mi mirada, estuve haciendo un análisis de qué se había dicho al respecto y precisamente la Corte Constitucional, cuando estuvo analizando la constitucionalidad de este artículo, tiene la misma línea de interpretación, la misma línea de pensamiento. Ahora, en relación con esa sentencia, que es la sentencia C-170-2014, quisiera llamar la atención en una parte de la misma que realmente me parece interesante, y es la Corte en algún acápite manifiesta que lo que no tendría sentido es precisamente desconocer la voluntariedad de las personas que celebraron el contrato previo al contrato de seguro de cumplimiento que se pretende expedir, porque eso sí definitivamente desconocería la voluntariedad del pacto arbitral, que definitivamente por esa línea hay que poner, digamos, por encima la voluntad de las personas en el sentido de que definieron que no querían irse a los jueces ordinarios y que preferían que sus controversias fueran resueltas por un tribunal de arbitramiento. Adicionalmente, y esto me parece importante, el proyecto de ley 06 del 2019 que pretendía modificar el estatuto arbitral, que finalmente no salió adelante, eso lo saben mejor mis compañeros de panel que yo y muchos de ustedes, también pretendía modificar este artículo y pretendía modificar este artículo eliminando la referencia al llamamiento en garantía. Es decir, se trataba de que cuando se leyera ya no estuviéramos circunscribiéndonos al tema de llamamiento en garantía para seguramente de esa manera hacerlo mucho más claro. Esas son mis consideraciones al respecto, Laura. Gracias, doctora María Mercedes. Ya volvemos sobre el tema, pero quiero darle la palabra al doctor Juan Pablo Cárdenas y quisiera preguntarle cómo se establece entonces si hay consentimiento válido y eficaz en el pacto arbitral en el contrato de seguro según la jurisprudencia de la Corte Suprema, doctor Cárdenas. Muchas gracias, Laura. Realmente el punto es que cuando acudimos al arbitraje porque está previsto o está prevista una cláusula compromisoria en la cláusula, es usual decir, no, esta cláusula es abusiva, esta cláusula por consiguiente no puede producir efectos. ¿Recuerdan ustedes cuando en alguna circular de la Superintendencia Financiera se consideró abusiva una cláusula que impusiera acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias? Ese debate no terminó porque se sigue planteando, uno lo ve en los estrados judiciales, pero además es un diálogo entre dos cortes. Hay una sentencia del Consejo de Estado, de la cual fue ponente un magnífico magistrado de la sección tercera, el doctor Martín Bermúdez, en la cual anulaba un decreto del gobierno que habla de la opción en el arbitraje.
Y en esa sentencia, que yo creo que está muy bien fundada en lo que anuló, porque dice la regulación del arbitraje es del legislador y el gobierno no puede por decreto intervenir, lo cual protege el arbitraje. También dice el doctor Martín Bermúdez, o el Consejo de Estado en boca del doctor Martín Bermúdez, que no hay una regulación del arbitraje para el consumidor, lo cual deja él entrever en su sentencia que pondría en discusión los pactos arbitrales en los contratos con los consumidores. Entonces, frente a esa sentencia, hay otra sentencia que es muy, muy importante, de la Corte Suprema de Justicia de 24 de mayo de 2023, que es una sentencia de la cual fue ponente el magistrado Octavio Tejeiros, y en esa sentencia la Corte analiza el pacto arbitral frente a los consumidores para decir varias cosas. Primero, recordar la historia del arbitraje en el Estatuto de Protección al Consumidor, que en su versión original, la Ley 1480, establecía que eran cláusulas abusivas, entre otras, la que obliga al consumidor a acudir al arbitraje. Y recuerda la Corte que esa norma fue derogada por la Ley 1563 y quedó constancia en la ponencia para primer debate del proyecto de ley que se derogaba la Ley 1480 porque el arbitraje era una herramienta valiosa para resolver los conflictos en materia arbitral. Entonces la Corte dice, entonces ahí tenemos una regla legal y no me pueden decir que porque la superintendencia tiene facultades de calificar cláusulas abusivas, puede calificar el arbitraje como abusivo, dijo la Corte en esta sentencia del 2023, porque ya el legislador tomó el partido. Y el legislador, por decirlo así, mata a superintendencia, por ponerlo en términos llanos. Entonces dijo la Corte esto. Sí, pero en términos de esa disposición. Bueno. Entonces, lo otro que dice la Corte y que es muy interesante es que entra a analizar y dice, vea, es que el arbitraje no es malo para el consumidor. El arbitraje no es malo porque es mucho más rápido, porque el que decide la controversia es un técnico en la materia, porque puede haber amparo de pobreza, al igual que en la jurisdicción, porque puede ser un arbitraje social, que si vale menos de 40 salarios mínimos tiene un trámite expedito y además no requiere pagar nada. Entonces la Corte dice, y me dicen que es abusivo porque no hay apelación, pero es que hay mucho proceso en la jurisdicción ordinaria, los de mínima cuantía que no tienen apelación, entonces ¿por qué la apelación va a significar que la cláusula es desequilibrada? Entonces la Corte dice no, y dice algo muy importante, determinar si el pacto arbitral es o no válido, si es abusivo, tiene que mirarse en cada caso concreto y para ello se basa en la Ley 1480. Cuando la Ley 1480 define la cláusula abusiva, establece que para eso hay que tomar en cuenta si la cláusula es desequilibrada, pero dice de acuerdo con las circunstancias del caso. Entonces la Corte dice, es que la abusividad debe mirarse caso por caso. Y entonces no se puede sentar como principio que la cláusula es abusiva, hay que mirar caso por caso porque puede haber algunos en que sí. Y eso me recuerda, para poner un ejemplo muy bonito, me recuerda mucho que tal vez el primer gran caso de cláusulas abusivas en el mundo es un fallo, que de pronto algunos de ustedes, los que estudiaban en Francia lo recuerdan, el fallo de la Corte de Casación de 1800, si no recuerdo mal, 53 o 43, en el caso Punier. Punier es un caso en el cual había una póliza de incendio, se otorgó una póliza de incendio y se incendió el local y el comerciante entonces fue a reclamar y la póliza decía cualquier controversia derivada de este contrato tiene que resolverse en París y el señor vivía en Lyon, o sea, y el siglo XIX, recuerden, estamos hablando del siglo XIX, el problema de las comunicaciones era fuerte. Pues la Corte de Casación, y muchos dicen que lo hizo porque consideró que ahí se estaba abusando, consideró que esa cláusula arbitral no era válida. Y ahí fue donde comenzó a surgir, por así decirlo, la desconfianza francesa de las cláusulas arbitrales que se mantuvo durante todo el resto del siglo XIX y solo se venció por ley después a principios del siglo XX, cuando se empezó a reconocer ya nuevamente la cláusula compulsoria. Pero es un ejemplo de cláusula abusiva. Y el otro caso parecido, pues lo tenemos en el fallo famoso de Uber en la Corte Suprema de Canadá de hace unos 4 años, en que la
Corte Suprema de Canadá considera que es una cláusula abusiva aquella que estaba en el contrato del chofer de Uber Eats, en que se decía que cualquier controversia había que reclamarla ante un tribunal arbitral, o había que resolverla en un tribunal arbitral bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, y el tribunal tendría por sede Holanda, Ámsterdam. Y entonces la Corte dice, el solo hecho de registrar la solicitud ante la CCI, y más aún ir a Ámsterdam a litigar ese caso, vale más de lo del ingreso, señor. Esa cláusula es lo que llaman la jurisprudencia norteamericana y canadiense una cláusula unconscionable, es decir, una cláusula abusiva, desequilibrada, y la invalida. Entonces yo creo que estamos en ese escenario, que las cláusulas arbitrales no pueden considerarse abusivas por sí mismas, sino que hay que examinar su contenido, ver si realmente establecen desequilibrios en contra del consumidor. Y si me das un minutico, un comentario chiquito de lo que dijo María del Pilar, que es muy interesante. Hay una historia, no por decir que hay nada distinto a que es una posición válida y correcta, porque es la posición del maestro Fernando Inestrosa también, María del Pilar, que fue el que planteó esa posición inicialmente, y después la Corte, en sentencia de la cual fue ponente el doctor William Amen, la acogió. Entonces, dos grandes civilistas apoyan esa tesis. Sin embargo, quiero señalar que en Francia, inicialmente la Corte de Casación tomó esa posición, después la cambió y dijo que en esos casos el pacto arbitral era válido, sí lo invocaba el beneficiario de la estipulación para otro, y más recientemente, y hasta donde yo tengo noticia no ha cambiado, dice, no, la cláusula arbitral vincula a los dos, tomando la posición de una persona que ustedes posiblemente recuerdan, de Christian Laroume, que precisamente su tesis de grado era sobre estipulación para otro, y que él decía, cuando se otorga una estipulación para otro, se otorgan los términos que dice el contrato. Entonces la Corte, con base en ese argumento de Christian Laroume, dice, si en el contrato de pacto arbitral se entiende que que la estipulación para otros se está dando sujeta al pacto arbitral. Solo un comentario, no porque lo tuyo es mal, porque cómo le va a decir al maestro Inestrosa, a William y a ti, que hay una equivocación allí. Solo por ilustrar que hay otra posición. Gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Bernardo, usted escribió sobre la subrogación y quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo puede justificarse jurídicamente la aplicación de la cláusula arbitral en la acción de subrogación del asegurador, dado que este no es parte del pacto arbitral bajo el contrato suscrito por el responsable? Muchas gracias, Laura. Y en primer lugar, igualmente un agradecimiento a Fasecolda por su generosa invitación a participar en la obra y estar hoy en este panel acompañándolos a ustedes. Efectivamente, Laura, esa es la reflexión abordada en el artículo en el que puede contribuir, en la cual está asociada una tensión muy interesante entre la piedra angular del arbitraje, que es el consentimiento, y también el principio de separabilidad del pacto arbitral. Y es que efectivamente, cuando en el contrato principal en el que se contiene una cláusula arbitral suscrita por el asegurado, cuando el asegurador va a ejercer la acción de subrogación, surge el gran interrogante de si ese pacto vincula o no al asegurador cuando va a ejercer esa acción de subrogación. Al respecto encontramos que sí, efectivamente ese pacto, a pesar de que no está suscrito por el asegurador, es un pacto que es vinculante para efectos de la acción de subrogación. ¿Cómo resuelve uno jurídicamente eso? ¿Cómo es posible que si la piedra angular del arbitraje es el consentimiento, es decir, no puede haber arbitraje sin consentimiento de la parte? No puede existir. Lo desarrolla la teoría general del arbitraje, la jurisprudencia de diferentes cortes en el mundo, es el principio básico del arbitraje. Como dicen algunos fallos, y está reconocido por nuestra Corte Constitucional, sentencia C061 del 2001, o cortes extranjeras,
que tienen definiciones muy gráficas, como la Corte Suprema de Canadá, que dice que el arbitraje es una criatura cuya existencia depende de la voluntad de las partes, o la Corte Suprema de Estados Unidos, que dice el arbitraje es un asunto contractual y una parte no puede ser obligada a arbitrar una disputa cuando no lo ha acordado. Pero, y más aún, si nuestro propio marco normativo define el arbitraje como un negocio jurídico en el que las partes se obligan a someter a arbitraje aquellas controversias que hayan surgido, puedan surgir entre ellas, dice la definición. Y aún más, el artículo 5º recoge el principio de separabilidad que está en la ley modelo UNCITRAL, según el cual el pacto arbitral es un pacto separable del contrato en el cual está contenido el pacto. Entonces, si uno piensa incluso si operan fenómenos como la cesión, pues se cede el derecho, pero ¿por qué se va a ceder el pacto arbitral? ¿Cómo se resuelve entonces eso? Es lo que abordamos, y cuál es el fundamento jurídico que permitiría justificar jurídicamente que se pueda hacer válidamente. Y básicamente hay 3 comentarios al respecto. Primero, hay una fuente legal de transmisión del derecho y de las acciones. El 1096 se refiere al derecho, digamos, a la subrogación que puede ejercer el asegurador cuando paga una indemnización. Es una subrogación por pago, es un desarrollo del 1670 del Código Civil, y establece que se subroga por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe en los derechos del asegurado. Particularmente nuestra norma no habla de derechos y acciones, pero el Código Civil, que digo pues es, digamos, la norma base sobre la cual se estructura esta especie de subrogación que es específica de seguros, establece en el 1670 que la subrogación traspasa los derechos, acciones y privilegios. Entonces ahí hay ya un fundamento normativo. Las acciones, pues es la forma de hacer efectivo ese derecho, no es la acción judicial, sino es la acción arbitral, o sea, el pacto se refiere al tipo de acción que tiene la parte que celebra ese pacto. Ahora bien, ¿cómo se puede entonces transitar por el principio de voluntariedad del arbitraje sin afrentarlo en esta acción de subrogación? Hay efectivamente en el ordenamiento jurídico eventos en los cuales un pacto arbitral es aplicable a una parte que originalmente no lo suscribió, y es válido que lo vincule con carácter obligatorio a pesar de no haber sido la parte original del pacto. Y desarrollamos en el artículo 2 ejemplos. La cesión del contrato, que comporta la cesión del pacto arbitral, y la sucesión por causa de muerte, que también transmite el pacto arbitral. Entonces, unas breves, digamos, comentarios. Primero, fundamento normativo. Cuando opera la cesión, la norma establece 895, la cesión de un contrato implica la cesión de las acciones, privilegios y beneficios. Acción, forma de hacer exigible el derecho; pacto arbitral, mecanismos arbitral, no es vía judicial, no es proceso declarativo, no es verbal, no es administrativo ordinario. En esa medida también lo recogió la ley de arbitraje, artículo 5º de la ley 1563. Cuando hay cesión del contrato, hay cesión del pacto. Nosotros tenemos una norma que zanjó la discusión. Hay una digamos, reflexión y tensión referente a si el pacto arbitral es o no intuito persona. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando hay cesión, si es un contrato intuito persona, requiere consentimiento, si no, no. Entonces ese es un tema relevante en este análisis. La jurisprudencia en general se ha orientado, y la mayoría de la doctrina, por considerar que el pacto arbitral no es intuito persona. Uno de los primeros fallos que reconoce eso es la Corte Suprema sueca, que dice que el pacto no se hace en consideración realmente a la persona o atendiendo los rasgos individuales o características suyas, sino es simplemente tiene por objeto resolver eficazmente la controversia, y no es en función de la parte, sino del objeto de resolverla de esa forma y no de otra. Luego es irrelevante cuál es el extremo del pacto arbitral. El segundo fenómeno, sucesión por causa de muerte. En esta opera un desplazamiento
del causante por el causaviente a quien se transmite el pacto arbitral. La Corte Suprema de Justicia así lo ha reconocido, sentencia de tutela 15 de febrero de 2016, el caso de una accionista heredera que consideraba que no estaba vinculada por el pacto, se presenta acción de tutela frente a la decisión de la Superintendencia de Sociedades y la Corte dice el pacto se le transmite a el heredero. En concreto, frente a la subrogación, que es, digamos, un desarrollo específico de la subrogación por pago legal del Código Civil, pero específica a seguros, pues vemos que la Corte ha reconocido en su jurisprudencia reciente y definido incluso la figura, 24 de enero de 2024, el asegurador ipso iure reemplaza al damnificado, al asegurado en el siniestro con todos sus derechos, créditos, garantías y acciones. Sentencia del 25 de agosto de 2021, el asegurador ocupa el lugar en esa relación obligacional. Entonces, podemos concluir en ese análisis cómo se supera esa tensión del consentimiento. El asegurador viene teniendo una posición similar a la de un cesionario quien recibe el crédito con todas sus acciones y privilegios, lo recibe con el pacto arbitral, o como un heredero, un causaviente que ocupa esa posición que tenía ese asegurado en esa relación contractual y se le transmite el pacto. Hay toda una forma de llegar lógica y jurídica a justificar la transmisión de los efectos del pacto. Y frente al responsable, ¿cómo se justifica el consentimiento para arbitrar con alguien que no fue con quien suscribió el pacto? Le llegó una compañía de seguros como extremo de un proceso arbitral. Opera igualmente como opera con el contratante cedido. Él ya dio su consentimiento, no hay afrenta al consentimiento y en relación con la parte, si entendemos que no es intuito persona, no hay afrenta a su consentimiento. Ese es el análisis jurídico que nos permite llegar a la conclusión de que es jurídicamente válido y no afrenta el principio de voluntariedad ni de separabilidad la aplicación del pacto arbitral en la acción de subrogación. Gracias, doctor Bernardo. Hemos abordado entonces este tema de manera transversal, de manera muy rápida. Hubiese querido darles como una segunda oportunidad de réplica, pero quisiera que pasáramos a la segunda parte. Nos han dado 10 minutos para esta segunda parte. De la primera discusión se evidencia entonces que uno de esos importantes retos que afronta el arbitraje es esa tensión en la manifestación de la voluntad para pues, tenerlo en cuenta como sector en políticas de reglamentación o de estudio de la temática. Pasando ya en concreto al artículo de cada uno y en lo más rápido posible que podamos, quisiera preguntarle, doctora María del Pilar, en este tema de los seguros de consumo, si bien el pacto arbitral ha sido admitido incluso en seguros de consumo, ¿cuáles son entonces los desafíos prácticos para garantizar que dicho consentimiento sea informado, libre y no viciado, especialmente en esa contratación masiva? Gracias, Laurita. Pues lo primero que quiero expresar sobre el particular es que en realidad en nuestra legislación no existe una definición claramente de qué sería un arbitraje de consumo, porque como bien lo decía el doctor Cárdenas, pues teníamos una norma, el decreto 1829, que en el año 2022 pues fue declarado nulo. Esa regulación además era una regulación muy pobre a mi manera de ver, una regulación muy deficiente y más bien hacía una asimilación entre contrato de consumo con contrato de adhesión. Y muchas cosas hay que decir sobre ese particular, porque yo creo que genera una gran problemática esa sensación de que todo contrato masivo, como es el contrato de seguro, es un contrato en donde hay que aplicar la ley del consumo, la ley de protección del consumidor, porque en realidad si ustedes lo miran, pues depende mucho, como también lo menciona la sentencia de la Corte Suprema del magistrado Tejero que mencionó el doctor Cárdenas, depende mucho del caso particular. Si uno aterriza en la celebración de los contratos de seguros, normalmente hay por lo menos una parte que es predispuesta, que son las condiciones generales. Pero eso no quiere decir necesariamente que el otro extremo, que es el tomador asegurado, no tenga la posibilidad de discusión. Y lo cierto es que
existen muchas negociaciones en donde realmente la parte fuerte es el tomador. ¿Qué observo yo? Que aquí nos falta una distinción como la que tiene el derecho europeo entre los seguros de grandes riesgos, donde sabemos que no existe esa disparidad en cuanto a la capacidad de consentimiento, de conocimiento, de entendimiento del riesgo, por el contrario puede ser mucho mayor la del tomador, y los pequeños riesgos a los que sí es razonable y necesario aplicar el derecho del consumo. Entonces creo que esa es una primera distinción que es muy importante y que no nos podemos ir por el lado de que es contrato de adhesión o no de adhesión, porque es que aunque sea que la mayor parte de las condiciones estén en el condicionado que denominamos general, pues es que si el tomador asegurado tiene la posibilidad de buscar otras opciones en el mercado y de dar su consentimiento a ese condicionado general, pues yo no creo que necesariamente debamos irnos a el escenario del derecho del consumo. Lo que hay que analizar es de fondo, como dice la sentencia, si verdaderamente existe esa disparidad. Lo segundo, además de hacer énfasis en ese particular, me parece muy importante también que entremos a considerar qué podemos hacer para que exista verdaderamente un escenario de arbitraje para esos pequeños seguros masivos donde verdaderamente ese consumidor no tiene la posibilidad, la menor posibilidad de entrar en un debate o en una negociación y casi que tiene que ir forzado, como los casos en que va a comprar una vivienda y entonces se le exige su seguro de vida, se le exige el seguro de incendios sobre el inmueble hipotecado. Prácticamente allí hay una imposición forzosa. ¿Cómo hacer entonces para garantizar? Porque si bien es cierto que hoy en día legalmente no hay ninguna restricción, y eso lo expuso muy bien el doctor Juan Pablo, todo contrato puede ser en este momento un contrato que contenga un pacto arbitral. El tema, a mi juicio, va más allá de pensar cómo hacemos para garantizar el consentimiento, porque las compañías de seguros, digamos, tienen ya un despliegue bastante grande de unos procedimientos de información para que dentro de lo posible el tomador asegurado entienda en qué consiste el contrato, pues con muchas limitaciones propias de ese ADN tan técnico que tiene el contrato de seguro, pero digamos los procedimientos están para garantizar que por lo menos el tomador conoce qué significan las cláusulas en principio y en particular la cláusula arbitral. Mi preocupación va más hacia cómo podemos hacer atractivo ese escenario, porque es que para un consumidor definitivamente el arbitraje tiene una competencia muy grande que es la delegatura de facultades jurisdiccionales de la superintendencia. Es gratis, la superintendencia realmente tiene un rol de protección del consumidor. Entonces, ¿cómo podemos lograr, doctor Gustavo, que se establezca un arbitraje que verdaderamente resulte atractivo para que el consumidor vaya a buscar la solución de su problema, no en la superintendencia, sino en ese escenario arbitral? Y yo creo que ahí tenemos que mirar las regulaciones de otros países en las que se han intentado soluciones muy interesantes que también son gratis, con cargo al Estado, porque es que el arbitraje social puede ser una solución, pero son 40 salarios mínimos, luego eso realmente es muy bajito, porque esa es otra cosa, el arbitraje de consumo no tiene que ser chiquito, como lo presuponía el decreto, ni tiene que ser fácil, como para poder fallarlo en 5 días. El arbitraje de consumo en seguros puede ser complejísimo y puede ser grande. Entonces, yo creo que allí lo que es necesario es pensar en ese tipo de esquemas en los que, por ejemplo, como el argentino, el peruano, el español, hay una cierta participación del Estado, hay unas listas que deben conformarse de arbitraje con participación, por ejemplo, de asociaciones de consumidores, de profesionales, como podría ser Acoldese, Fasecolda, de manera que se garantice para el consumidor una conformación de unos paneles que sean muy transparentes, que además se aplique el derecho al consumo, que adicionalmente los costos de alguna manera o sean asumidos por las aseguradoras mismas
o sean asumidos de alguna manera por el Estado en los de menor valor. Y finalmente, yo creo que aquí, en donde sí se puede competir con la superintendencia, es en buscar mecanismos de amigable composición, en mecanismos de mediación, que ahí puede haber una carta ganadora para un consumidor de decirle, venga, mejor busquemos este tipo de soluciones rápidas. Para los aseguradores sería buenísimo además lograr ese escenario para solucionar esas controversias de modo rápido y de modo comercial también, logrando un acuerdo que permita superar esa controversia. Creo que es más por ahí que por el lado de garantizar el consentimiento. Gracias, Laura. Gracias a ti, doctora María del Pilar. Doctor Bernardo, muy rápidamente, cuéntanos la experiencia a nivel internacional y local frente a la aplicación por la vía arbitral para la subrogación. Sí. Digamos, la tendencia generalizada es reconocer los efectos del pacto arbitral en la acción de subrogación. Los precedentes más relevantes están precisamente en Francia, cuna del arbitraje y principal jurisdicción promotora del arbitraje, que contempla incluso la transferencia del pacto como una suerte de principio del arbitraje. Hay varios fallos, el fallo en 1992, el caso Pou Convert, en el 2005 también hay un caso relacionado con el reconocimiento expreso de la aplicación de esta institución. Hay en múltiples jurisdicciones también casos, por limitaciones de tiempo no los voy a mencionar, pero es muy interesante ver el desarrollo que ha tenido este tema, por ejemplo, en la jurisdicción brasilera, donde después de varias tensiones en relación con el reconocimiento o no, la jurisprudencia actual es la de que aplica. Y simplemente un comentario adicional en relación con Colombia. Efectivamente tenemos precedentes donde en tribunales arbitrales lo han aplicado, el caso de Sura contra Telesentinel, Mundial de Seguros contra Quala, primero del 2001, 2019 el segundo. Un asunto interesante y en relación con este tema que mencionaba María del Pilar y la acotación del doctor Cárdenas, precisamente hay unos precedentes también interesantes que vi con el análisis de las normas en Perú, porque vi que, digamos, allá en relación con casos en los que los árbitros lo han aplicado, han invocado como fundamento, pues básicamente el sustantivo que es el 1262 del Código Civil de ellos, que simplemente contempla el principio de subrogación, pero también invocan el artículo 14, la ley peruana de arbitraje tiene un artículo muy especial de extensión del pacto a no signatarios. Y el punto es muy interesante porque el inciso final de esa norma dice que se extiende el pacto a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato. Eso lo hacen en relación precisamente con si el asegurador quiere hacer ejercicio de un beneficio que está contemplado en el contrato bajo el cual está ejerciendo la subrogación, le son extensivos los efectos del pacto arbitral. Es un poco precisamente relacionado con el tema que ustedes mencionaban. Eso son un poquito como en general la tendencia jurisprudencial que respalda este análisis. Gracias, doctor Bernardo. Sé que la organización ya nos envía un mensaje de que se acabó el tiempo, pero si me autorizan los últimos minutos para no impedir el uso de la palabra a los dos autores que me quedan. Entonces, gracias. Doctor Cárdenas, ¿qué pasa cuando en el seguro de responsabilidad la víctima intenta la acción contra la aseguradora? ¿Usted qué cree? Porque ya lo hablamos. ¿Se puede invocar el pacto arbitral contenido en la póliza? Rápidamente, porque en este punto concreto, curiosamente, ha habido muchas discusiones en Francia. Ha habido muchas discusiones porque hay algunos que dicen, no, el derecho de la víctima surge de la ley y no del contrato. Es una norma legal que lo otorga, entonces ese derecho se ejerce ante la autoridad judicial porque surge de la ley y no del contrato. Pero la Corte de Casación ha adoptado el otro camino. Ha dicho, no, el derecho de la víctima queda sujeto al pacto arbitral. Entonces, ha habido autores que dicen, bueno, depende. Si el derecho de la víctima es porque hay un seguro obligatorio, entonces todo surge de la ley, entonces surge de la ley y se ejercerán los términos de la ley. Pero si el seguro no es obligatorio, es un derecho que se quiere conceder, pues se aplicará la regla general de que se transmite. Muy corto. Gracias, doctor Juan Pablo. Y como todo lo bueno está al final,
tenemos esta pregunta que nos va a dejar a todos muy cuestionados y es, doctora María Mercedes, independientemente de la relación comercial que exista, ¿considera usted que en una aseguradora llamada en garantía a un proceso podría a su vez llamar en garantía al proceso arbitral a su reasegurador por interpretación analógica de ese parágrafo del artículo 37 del Estatuto Arbitral? Bueno, en aras del tiempo y pues para dejarlos en suspenso, voy a contestar muy corto. Bueno, no, tengo que hacerles una confesión y esta es una pregunta que me hicieron en algún momento que me generó mucha curiosidad, lo que hizo que me sentara un poco como a investigar el tema, y antes de empezar el panel estábamos conversando con Juan Pablo que pues es un tema realmente que daría mucho para discutir, pero voy a darles mis conclusiones porque creo que Ingrid nos va a matar. Desde mi punto de vista, definitivamente no creo que pueda hacerse esa aplicación analógica. Los supuestos que contempla el parágrafo primero del artículo 37 que cité inicialmente, definitivamente pues hacen referencia a contratos de garantía y pues todos los que aquí estamos sabemos que el reaseguro no es un contrato de garantía, el reasegurador no es un tercero garante. De esta manera, en mi opinión, pues estamos fuera de los supuestos de la norma y buscar una analogía sería, creo que definitivamente un error de cara al contrato de derechos seguros, pero también un error en el ámbito contractual porque no hay relación entre el contratante y el reasegurador. Yo creo que nos perderíamos mucho si no permitimos que Juan Pablo diga algo al respecto, porque tuvimos como un cruce de palabras. Entonces, Ingrid, un minuto para que Juan Pablo nos complemente, por favor. No, que estoy totalmente de acuerdo, María Mercedes, y además por otro tema, es que el contrato de reaseguro posiblemente está sujeto a otra ley distinta al otro contrato, y a menudo los contratos de reaseguro tienen su propio pacto arbitral. Entonces, como si yo pacté un pacto arbitral distinto, ¿cómo me van a quitar mi pacto y trasladarme a otro escenario? Creo que viola los principios fundamentales del arbitraje. Cierto. Bueno, de esta manera damos por concluido este panel. No sin antes quiero manifestar mi agradecimiento especial de parte de la Cámara y de Fasecolda y mío propio, de todos los que participaron en la obra. Son 14 autores, aquí solo podíamos invitar a unos pocos. Sé que acá están presentes y les agradezco también a Armando Gutiérrez, Ricardo Vélez, Nicolás Uribe, Juan Camilo Bedoya y todos los que no pudieron estar acá. Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias a ustedes. Un aplauso para los autores de esta gran obra. A nuestros panelistas, muchísimas gracias. Los quiero invitar a que se queden un segundito, se ubiquen aquí en nuestro escenario, y también quiero invitar al doctor Armando Gutiérrez, al doctor Ricardo Vélez, Nicolás Uribe y Juan Camilo Bedoya para que se acerquen. Vamos a tomar la foto de los autores de este libro. Entonces, por favor, acérquense. Queremos tomar esta foto. Si se pueden hacer al centro, por favor. Y nuestro fotógrafo al centro, por favor. Córranse un poquito por acá. Me faltan dos, me falta el doctor Ricardo Vélez. Mientras tomamos esta foto con nuestros autores del libro, vuelvo y les digo, aprovechemos, escaneen el código.